Vuelve el mito de origen humilde al Palacio de la Alborada. Lula da Silva, de padres analfabetos, sabe muy bien lo que es el trabajo duro. Fue abandonado por sus padres, quienes vivieron el éxodo rural hacia la metrópoli de São Paulo en busca de oportunidades. Era lustrador de botas y a los 15 años se formó de torneo. Posteriormente encabezó el mayor sindicato metalúrgico y desafió a la dictadura militar. Más tarde fundó el Partido de los Trabajadores junto a intelectuales y políticos. En 1980, Lula fue encarcelado sin mandato judicial por la dictadura militar. Todo este periplo vivido por Lula da Silva recuerda al mito del viaje del superhéroe, que después de todas las penalidades logró alcanzar el triunfo y liberar a los cautivos. Lula logró encumbrarse lo más alto de la política nacional de Brasil al alcanzar la presidencia por primera vez en las elecciones del 2002 y obtendría un segundo mandato en el 2006, el cual finalizaría en diciembre del 2010. La caída del mito de origen humilde. En el 2018, el encarcelamiento del expresidente brasileño es el resultado de un proceso judicial en el que se le culpa de recibir un apartamento de 3 plantas en Guaraju, en el estado de São Paulo, de parte de la constructora OAS, en señal de agradecimiento. El líder del Partido de los Trabajadores había sido declarado culpable por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Pero en 2021, tras un año y medio de prisión, el Supremo Tribunal Federal revocó estas condenas al entender que Lula no se le habían respetado sus derechos durante el proceso llevado a cabo por el entonces juez Sergio Moro. Pero los críticos del presidente afirman que como los procesos fueron anulados por razones técnicas, no se probó la inocencia de Lula da Silva. El mito vuelve a renacer el domingo 30 de octubre del 2022. Lula vuelve a hacer historia y revitaliza aún más la izquierda latinoamericana, tras alcanzar la presidencia del gigante país sudamericano. Lula da Silva gana las elecciones con 60 millones de votos. El desalojo de la extrema derecha representa nuevamente su incapacidad para materializar su onda y discurso en la realidad social. Hay que recordar que Latinoamérica es una de las regiones con más desigualdad del planeta, y la masa de pobres votan al candidato que más ayuda y reparte. Bolsonaro se centró en dar ayuda a los suyos y olvidó a la otra parte de los pobres. Aparte de su fundamentalismo religioso de corte evangélico, no ayudó a construir un consenso social en el país, sino que avivó las divisiones. Como bien es conocido, la izquierda sabe muy bien aprovechar las divisiones sociales y convertirlas en una relación antagónica de pueblo versus antipueblo. ¿Qué fue lo que permitió ganar a Lula las elecciones? En sus mandatos pasados, Lula sacó a millones de personas de la pobreza. Y la ciudadanía brasileña acudió a las urnas bajo ese recuerdo de que en la actualidad Lula lo puede volver a hacer. Llenar al país de bonanza y velar por los pobres, en comparación a Bolsonaro, que se dedicó a velar por los suyos y las grandes empresas, dejando una superinflación en ese país y una desastrosa gestión de pandemia del COVID-19. Se avecina una fuerte inversión en el sector público, políticas sociales con prevención en la educación y sanidad, aumento de los impuestos a las grandes fortunas. Se trata de recetas que ya utilizó en sus gobiernos pasados y que permitieron reducir la desigualdad en el país. Reducción de pobreza en un 50%, crecimiento del PIB en una tasa anual promedio del 2.6%. Por otra parte, el rechazo de la gestión de Bolsonaro ha facilitado la movilización, el voto de castigo de los indecisos apoyando el proyecto del país de Lula da Silva, pero también el apoyo de los líderes políticos del centro derecha que han hecho un frente en común contra Bolsonaro. Como se puede observar, las actitudes autoritarias de la derecha cuando asumen el poder es una constante. Bolsonaro intentó militarizar el país, dar poder a los militares y a la iglesia evangélica para construir una sociedad autotárquica, conservadora y desigualitaria. Jair Bolsonaro se convirtió en una amenaza para la democracia del Brasil. ¿Devolverá Lula la confianza de las instituciones y el respeto de los valores democráticos a la sociedad brasileña? ¿Realmente practicará un liderazgo transformador bajo unos auténticos valores del socialismo? ¿O derivará su figura política hacia ese liderazgo mesiánico de tipo populista que se ha puesto tan de moda en los líderes políticos del socialismo del siglo XXI? El tiempo
no permitirá constatar cuáles son las verdaderas intenciones del nuevo presidente que habitará en el Palacio de la Alborada, residencia oficial del presidente del gobierno, desde el domingo 30 de octubre en Brasil. Y si su proyecto político se ajusta a los tiempos actuales, o todo queda en un intento romántico de recuperar la gloria del pasado. Gracias por su generoso tiempo y atención.